Hola, buen día, soy Ariel Saraca y hoy les voy a hablar sobre algunos aspectos referidos al economista David Ricardo, economista inglés, y que hizo, a mi consideración, grandes aportes para diversos aspectos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con lo que fue el poder expandirse Inglaterra al mundo y lograr ser una potencia hegemónica en el siglo XIX. Una de las cuestiones por las cuales es más conocido David Ricardo es por su teoría de las ventajas comparativas. Teoría de la ventaja comparativa que hace referencia concretamente a el intercambio internacional, de por qué es beneficioso el intercambio internacional. Entonces toma el famoso ejemplo de la fábrica, o sea, los paños que fabrica Inglaterra y los vinos que fabrica Portugal. Concretamente, ¿por qué se justifica ese intercambio? Y ese intercambio se va a justificar porque los comerciantes o los productores de paños de Inglaterra van a notar que si ellos venden sus paños en Portugal a cambio de vinos, van a obtener más cantidad de vinos por esos paños si los venden a Portugal que si los intercambian dentro de la propia Inglaterra. Lo mismo a la inversa va a suceder para Portugal. Los portugueses, los productores de vino portugués, van a ver que si ellos intercambian sus vinos por paños en Inglaterra, van a obtener más paños que si los intercambian dentro de Portugal. Esto va a ser el gran incentivo a intercambiar paños y vinos. En definitiva, lo que estoy queriendo decir es que si Inglaterra produjera paños y vinos y Portugal también paños y vinos, cuando yo sumo la cantidad de paños y vinos producidos por esos dos países, va a ser menor que la cantidad de paño y de vino que se van a producir de manera total si cada país produce lo que tiene ventajas comparativas. O sea, si Inglaterra produce paños y Portugal vinos, esa sumatoria va a dar mayor que si los dos producen lo mismo. Lo que es un tema de discusión posterior inclusive a David Ricardo es qué pasa con ese excedente, quién se queda con esa ventaja, ¿no? Con ese demás. Bueno, eso va a ser producto de la negociación internacional, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, el beneficio va a ser para incrementar el bienestar de la población en términos de cantidad de bienes producidos, tanto de vino como de paño. Ahora bien, para que se produzca esto, tiene que haber una cierta cantidad de supuestos, digamos, donde, bueno, Ricardo es el iniciador, podemos decir, de marcar supuestos para todo en la economía, tanto que le gusta a los economistas. Esos supuestos, inclusive hay veces que incorpora tantos supuestos que lo torna tan restrictivo el ejemplo que a veces se torna en abstracto. Pero en definitiva, esos supuestos mejoran o pulen esta cuestión. Como por ejemplo en el comercio internacional, la no barreras, digamos, ¿no? No tiene que haber barreras al comercio, barreras impositivas, estoy hablando, por lo menos en aquel momento. Después vendrían otro tipo de barreras, fitosanitarias, etcétera, pero que no atenten contra el intercambio, ¿sí? De hecho, David Ricardo va a ser un ferviente opositor a la famosa ley de granos inglesa. ¿Qué era la ley de granos? La ley de granos era una ley por la cual no se permitía la importación de granos de otro país. Ahora vamos a ver por qué y qué sentido tenía esto. ¿Y por qué Ricardo se va a oponer? Ricardo también, entre otras cosas, fue legislador, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué. Y esto tiene que ver también con otro aspecto teórico, que era el que iba a hablar ahora, sobre la renta diferencial de la tierra. Pero que también tiene razón, y vamos a ver que la vamos a terminar uniendo en su conjunto con
la teoría de la renta diferencial con la teoría de las ventajas comparativas. A ver, ¿de qué se trata esto? Primero lo que tenemos que entender, situarnos obviamente en aquella época, y en esa época los salarios, ¿sí? Los salarios de los trabajadores estaban compuestos básicamente por lo que eran alimentos, ¿sí? O el sustento alimentario. Los salarios eran denominados de subsistencia. ¿Qué quiere decir subsistencia? Subsistencia de aquella época, no subsistencia que podemos considerar hoy como un salario de subsistencia. Y el salario de subsistencia, básicamente, de aquella época, no era ni más ni menos que los alimentos necesarios para reponer las energías para el otro día poder ir a trabajar y además tener la suficiente energía y el tiempo como para poder reproducirse. Eso lo vamos a ver más claramente con Marx, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido ese? Pero en definitiva, cuando más bajos fueran los granos, más bajo permitiría tener los salarios. Como los salarios son un componente importante del costo manufacturero, sobre todo inglés, vamos a ver que permite mantener el costo de producción de esa manufactura, de esos famosos paños, siempre a un precio nominal o constante o bajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si no estuviera permitida la importación de granos? ¿Sí? Si no estuviera permitida la importación de granos, si yo quiero aumentar la capacidad productiva de Gran Bretaña de paños, por más que tenga el capital, voy a necesitar más mano de obra. Ahora, esa mano de obra voy a tener que pagarle salarios que tienen una relación con el salario de subsistencia. Ahora, ¿qué pasa o de qué depende del salario de subsistencia? Lo vimos recién, el salario de subsistencia va a depender del valor de los granos. ¿Qué pasa si cada vez necesito más granos para alimentar más gente, para que esa gente se transforme en mano de obra y cada vez tener más capacidad productiva de paños? Lo que necesito es cada vez más granos, en definitiva voy a necesitar cada vez más tierras cultivables. Si nosotros nos referimos concretamente al caso inglés, nos vamos a dar cuenta que no deja de ser una isla y que, además de su limitación en cantidad de hectáreas sembrables, las cuestiones climáticas hacen que no sea propicio para la elaboración de esos granos. Consecuentemente, a medida que quiero aumentar la cantidad de alimentos, en Gran Bretaña voy a tener cada vez un aumento significativo del costo de producción. En definitiva, el trigo o el grano ese va a terminar saliendo más. Ahora, si sale más, eso quiere decir que aumenta el costo, ¿sí?, del salario. Y esto sería perjudicial para aumentar la producción. En definitiva, lo que estamos, y acá viene la relación con la teoría de las ventajas comparativas, lo que estamos proponiendo, lo que está proponiendo David Ricardo, es importar esos insumos, o sea, concretamente los granos, a un precio para mantenerlos baratos o bajos, para poder tener salarios bajos, para poder seguir aumentando la capacidad productiva, ¿sí? Y así permitir expandir la economía y no que lo que se genere es una puja distributiva, en definitiva, ¿sí?, entre la tierra, el capital y el trabajo, en el cual el capital sería el más condicionado si no existiera el intercambio libre, por ejemplo, de los granos. ¿Por qué? Porque el salario subiría, pero también subiría la renta de la tierra, porque cada vez sería más costoso. Espero que esto les haya servido y nos vemos en un próximo video. Gracias.